Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Damos gracias al Señor por una oportunidad más de poder estar unidos con ustedes, escudriñando la santa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Esperamos que este día sea de gran bendición para ustedes y que juntos podamos escudriñar las Sagradas Escrituras, ya que ese es el consejo que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado, que escudriñemos su palabra, porque en ella tenemos la vida eterna. Y si usted está interesado en conocer la palabra del Señor, es necesario escudriñar lo que dice la palabra de Dios y prestar atención y tener dispuesto el corazón para creer a lo que dice la palabra del Señor. No buscando encontrar en la palabra de Dios que nosotros estamos correctos. ¿Por qué? Porque es Dios el que ha dado esta palabra. Nosotros lo que tenemos que hacer es escudriñar y creer lo que está establecido en el nombre del Señor Jesucristo, creyendo primeramente a Dios antes de creer en nosotros mismos o de creer en otra persona. Pues sabemos, amados hermanos, que el que creyere en el Señor será salvo. Y la importancia es creer en nuestro Señor Jesucristo, no en nuestras ideas, no en nuestro buen corazón, no en nuestros pensamientos, en lo que nosotros creemos o en lo que nos inculcaron nuestros padres o a lo mejor un pastor, ya que hay tantos pastores y diversidad de engaño en este mundo. Pero la verdad está en las Sagradas Escrituras. Y si usted en verdad está buscando a Dios, va a creer lo que dice la palabra de Dios. Si en verdad estamos buscando la verdad, vamos a creer lo que dice la palabra del Señor. Y no vamos a estar tratando de agarrar la palabra para encontrar que nosotros estamos correctos. Vamos a escudriñar las Escrituras para saber qué es lo que Dios nos enseña a través de su palabra. En este día vamos a estar escudriñando la palabra del Señor en el Antiguo Testamento como también en el Nuevo Testamento, dando a conocer que el Dios que se reveló en el Antiguo Testamento es el mismo Dios en el Nuevo Testamento, como lo dice el nombre de este estudio. Jehová es Jesús. Y permítame, deme tiempo en el nombre del Señor Jesucristo para llevarlo a las Escrituras, porque no es que yo lo crea así, no es que yo diga así, es que así dice la Escritura. Y si la palabra de Dios lo dice así y usted está buscando a Dios y quiere hacer lo correcto, quiere acercarse a Él, va a creer en lo que dice la palabra del Señor, no importando quién quede equivocado. Porque aquí no estamos para darle gloria al hombre, aquí estamos para darle gloria a Dios, porque Él es el único que se merece la gloria. Y esta es la verdad, la palabra de Dios. En la palabra de Dios nosotros encontramos la verdad que necesitamos para poder llegar al reino de Dios. No nos gustaría a todos estar en lo correcto, no nos gustaría a todos ir correctamente de acuerdo a la palabra de Dios y no de acuerdo a las teologías de los hombres o a las ideas que ellos se puedan crear. Vamos a hablar de lo que dice la Escritura. Y como digo, si está en la Escritura, ¿por qué no creerlo? Si queremos creer a Dios, vamos a creer en su palabra. No vamos a poner en tela de juicio la palabra de Dios. No vamos a optar por creer lo que un hombre se puede imaginar y no por lo que la palabra nos está diciendo claramente. Ahora sabemos que Dios es el único que puede darnos el entendimiento. Él es el que revela su palabra. Y si de corazón le está buscando, el Señor se lo revelará. Y la palabra ha quedado para nosotros y completamente clara, porque en verdad si a Dios buscamos, lo vamos a encontrar, como dice su palabra, que el que le busca, le encuentra. Si a Dios buscamos en las Escrituras, vamos a encontrar a Dios, porque aquí está. Pero vamos a buscar a Dios, no a dioses, porque no existen dioses, solamente existe un Dios. La palabra de Dios nos habla de un Dios, un autor de esta palabra, y ese es nuestro Señor. La palabra del Señor nos deja saber que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos.
nos deja saber la palabra de Dios que Jehová de los ejércitos es el mismo Señor Jesucristo. Y esto vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a encontrarlo lo que dice la palabra de Dios, porque aquí no son ideas, aquí es lo que dice la palabra de Dios. Así que le pido que me acompañe. Ojalá y usted tenga su Biblia con usted y por usted mismo pueda leer la palabra del Señor. En el nombre del Señor Jesucristo vamos a dar inicio en el nombre del Señor Jesús, encomendándonos a nuestro Padre Celestial, que sea Él el que le abra el entendimiento a cada uno de ustedes que están en este momento recibiendo la palabra y por aquellos que más tarde vendrán a escuchar también este video en el nombre de Jesús. Padre Santo, tuya es la gloria, tuya es la honra, Señor. Dios mío bendito, glorifícate tú en lo que tú quieres glorificarte, Padre. Llegue esta palabra, Señor, hasta esas almas, Señor, que tú ya has escogido para que te conozcan, Padre eterno. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, amados hermanos, en el nombre de Jesús, vamos a dar inicio en el libro de Isaías, capítulo 43, si lo pueden buscar. Isaías capítulo 43 y damos inicio en el versículo 10 y dice así la palabra la leemos en el nombre de Jesús. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. ¿Qué será lo que quiere decir? Que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Está dejando saber claramente el Señor. Dice, vosotros sois mis testigos. Usted lo ha oído y usted también lo puede leer. Si hoy no tiene la Biblia, puede anotar los versículos y más tarde los puede leer si es que no tiene una Biblia con ustedes. Pero la palabra del Señor dice claramente, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis. La voluntad de Dios es que usted y yo le conozcamos, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Claramente lo está diciendo el Señor. Antes de mí no existe ningún otro Dios y después de mí tampoco existirá. No lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra del Señor Jesucristo. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Eso dice la palabra de Dios. Si alguien quiere creer diferente, puede creer, pero sepa muy bien que en el día del juicio, esta palabra la abrirá el Señor. Y dice que los hombres fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros. Claramente el Señor nos está dando a conocer quién es Él. El versículo 11 dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Entonces, ¿quién es Jesucristo? Porque Jesucristo es el que a nosotros nos ha salvado. Jesucristo es el que ha venido a ofrecer a nosotros salvación. Por medio de Jesucristo es que nosotros podemos ser salvos. Pero la palabra de Dios dice claramente que Jehová dice que fuera de Él no hay. Dice, yo Jehová, el versículo 11, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Le cree usted a Jehová o le cree usted a otra persona? A su pastor o a quien sea que se lo diga. Porque quien sea que diga lo contrario está equivocado. La verdad es que hay una gran necesidad que se predique este evangelio. Porque son muchos los predicadores que hay a través de las redes sociales, la televisión y por muchos medios, libros, iglesias. Pero ¿qué verdad es la que se necesita predicar? La que ha estado escondida de usted, la que el mundo aún sigue desconociendo. Y la venida del Señor por segunda vez está ya a las puertas. Se necesita predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Se necesita predicar la unicidad de Dios. Que Dios es uno, no es dos, no es tres. Y que la Trinidad, eso ha sido una gran mentira del diablo que ha traído y ha hecho crecer para engañar al mundo y apartarlos de la gloria verdadera del Señor. Porque el Señor Jesucristo vino para darse Él a conocer como su Salvador, dejando saber anticipadamente que es el mismo Jehová. Versículo 11 que acabamos de leer dice: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Versículo 12: yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros dioses ajenos, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Jehová está diciendo: vosotros sois mis testigos que yo soy Dios. ¿Y cuántos dioses hay? Uno. La palabra de Dios dice que Dios es uno. Versículo 13 dice: aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre lo que yo hago. ¿Quién lo estorbará? ¿Y quién de su mano podrá estorbarle al Señor? ¿Quién podrá librar lo que está en sus manos? Como dice la palabra del Señor, que lo que está en sus manos, ¿quién los arrebatará? Dice el Señor Jesucristo. Dice el versículo 14: así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel: por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, aún a los caldeos en las naves de que se gloriaban. Yo Jehová, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey. Así nos habla el Señor Jesucristo, dándose a conocer quién verdaderamente es Él. Y dice en el capítulo 45, vamos a ir a Deuteronomio mejor. Deuteronomio, gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Deuteronomio capítulo 32. Y dice la palabra del Señor de que el Señor se presentó, como todos sabemos, al pueblo de Israel. Habló con Moisés y se dio a conocer quién verdaderamente era Él, dándole conocimiento a su pueblo para que supieran quién era su Dios. Y les dijo así a Israel allá en el desierto. Dice la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 32 y versículo 39. Ved ahora que yo soy. Ved ahora que yo soy. No hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Lo está diciendo claramente el Señor. Ved que no hay dioses conmigo. Ved que no hay dioses conmigo. Que yo soy el único que puedo hacer vivir y puedo hacer morir. Él les dejó saber claramente al pueblo de Israel: el que los está guiando soy yo, le dijo el Señor. Conmigo no hay dioses, porque si una cosa Dios no conoce, dice su palabra, es otro Dios. Y si no lo conoce, es porque no existe, porque Dios todo lo conoce. Gloria a Dios. Regresando a Isaías capítulo 45, nos habla el Señor también, gloria sea el nombre del Señor. Isaías 45 y versículo 5, dice así: yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Lo dice la palabra de Dios, hermano. Lo dice la palabra de Dios, hermana. ¿Está buscando la verdad? ¿Quiere creer en la palabra de Dios? Porque si quiere creer en la palabra de Dios, aquí está la verdad.
Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta dónde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. El Señor lo está diciendo muy claro, que no hay nadie fuera de Él, que Él es el único verdadero Dios y que fuera de Él no hay quien salve. Y estando en el libro de Isaías, vamos a regresarnos unas páginas y vamos a ir al capítulo 25. Y dice el capítulo 25, versículo 8, hablando del tiempo final, de cómo el Señor enjugará toda lágrima. Yo sé que nosotros lo hemos leído y lo vamos a leer más adelante también, que el Señor Jesucristo enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Pero en Isaías 25 se presenta como Jehová diciendo en Isaías 25, versículo 8, dice así en el nombre de Jesús: destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Este Jehová, este es nuestro Dios, este es el que hemos esperado. Nos alegraremos y nos gozaremos en su salvación. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién enjugará toda lágrima de nuestros ojos? ¿Quién es el que destruirá la muerte para siempre? Sabemos que en el Antiguo Testamento dice que el Señor Jesús. En el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento nos está diciendo Jehová que Él lo hará. ¿Por qué? Porque Jehová es el mismo Jesús en el Nuevo Testamento. Jehová es Jesús manifestado. El Espíritu manifestado en Jesús. Como lo dice la palabra del Señor. Dios es Espíritu. Dios es Espíritu. Dios, la palabra no dice Dios es espíritus. No dice es espíritus. Dice Dios es espíritu. Amén. Y la palabra del Señor nos deja saber que Dios se manifestó en carne y que estuvo con nosotros y vino a este mundo y en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Como aún hasta este momento muchos no le conocen, porque conocer a Jesús es conocer a Dios, es conocer que es Jehová de los ejércitos manifestado, no un segundo Dios. No hay un segundo Dios, no existe un segundo Dios, mucho menos un tercer Dios. Existen manifestaciones de Dios, pero Dios es uno y uno su nombre. Así dice la palabra del Señor. Y en el libro de Apocalipsis capítulo 21, gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. En el libro de Apocalipsis capítulo 21 y versículo 3 dice así en el nombre de Jesús: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Lo mismo que dijo Jehová, que Él era quien iba a enjugar toda lágrima de los rostros. Dice: enjugará Dios
toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. En otras palabras, comprobado está. Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Quién dice esto? Esto lo dice el Señor Jesús. Dice que Él es el Alfa, dice que Él es la Omega, dice que Él es el principio y dice que Él es el fin. Como lo decía en Isaías, Jehová es el principio. Desde antes que hubiese día, yo era, dice el Señor. Dice: fuera de mí no hay Dios, ni lo hubo antes de mí, ni lo habrá después de mí. Lo está diciendo el Señor. Mas el Señor Jesucristo está diciendo acá que el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, dice, y él será mi hijo. Porque Alfa y Omega sabemos quién es. Y si lo quiere ver claramente, que sea el Señor Jesucristo que ha dicho estas palabras, vamos al libro, aquí mismo a Apocalipsis, capítulo 1 y versículo 8. Que puede ser muy reconocido al ver las letras en rojo, que son letras dichas, palabras dichas por nuestro Señor Jesucristo. Y esto fue dicho cuando el Señor le dio la visión al apóstol Juan. Dice el Señor en el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 8. Dice así: yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin. Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿A quién esperamos? A Jesucristo. ¿Quién es Él? El Todopoderoso. El mismo Dios del Antiguo Testamento. Dios no es, amados hermanos, 3, 4, 5, 2. No hay nada absolutamente fuera de Él. Si Él dice que Él es Dios y que fuera de Él no hay Dios, eso es así. Fuera de Él no hay Dios. Fuera de Él no hay quien salve. Luego vamos a ir a Romanos, libro de Romanos, porque es bueno no basarnos nada más a un solo versículo. Por eso el Señor dijo: escudriñad, porque hay que buscar, hay que escudriñar, y escudriñando la palabra usted se da cuenta que las divisiones las hace el hombre. La Biblia son 66 libros y ninguno se contradice. La palabra de Dios no se contradice. La palabra de Dios habla de un solo Dios, amados hermanos. El hombre es que ha salido con sus historias, pero la palabra de Dios en ningún lugar le dice que Dios son tres. En ningún lugar usted vaya a oír esa blasfemia realmente de decir que Dios es trino. Ese es un pecado inmenso, andar diciendo esas barbaridades. Eso usted la Trinidad no la va a encontrar en ningún lugar de la Biblia. La Biblia habla de un solo Dios que se manifestó en carne, que se ha manifestado como Padre en creación, como Hijo en consolación, y como Hijo en redención, y Espíritu Santo en consolación. El libro de Romanos dice, capítulo 8, gloria sea el nombre de Jesús, 9. Esto es necesario que usted le preste atención antes de
de querer estar de acuerdo con sus ideas o con lo que el hombre le haya enseñado, usted no me está escuchando a mí, usted está escuchando lo que yo traigo de la palabra de Dios. Usted puede leerlo también. Estamos aquí realmente escudriñando las escrituras. Yo, la verdad, trato de no hablar de mí, porque no tengo nada que hablar de mí, y no es necesario hablar absolutamente nada en mis palabras, porque la Biblia tiene suficiente para hablarnos a nosotros, y lo que necesitamos nosotros es lo que dice la palabra de Dios. Ella misma da testimonio. ¿Quién es? Pues la palabra es Dios. Dice Romanos capítulo 9, gloria sea el nombre del Señor Jesucristo, y vamos a ir al versículo 5. Dice en el versículo 5 del libro Romanos capítulo 9, versículo 5, dice así: ¿de quiénes son los patriarcas? Y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. El cual, dice la palabra del Señor, ¿quién es Jesucristo? Jesucristo es Dios, pero no un Dios segundo, no un Dios tercero. Él es el Dios del cual habla la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Jesucristo no tiene que rogarle a nadie para contestarle a usted una petición, porque Él es el Dios Todopoderoso. Si Él vino a este mundo y se despojó de sus riquezas y se hizo como uno de nosotros, dice, hablando de un ser humano, fue por misericordia a nuestras almas y para que nosotros pudiéramos conocer un poco de Dios. Él tuvo que manifestarse en carne, porque no podíamos nosotros poder recibir o resistir su gloria. Aún Moisés, que el Señor le dio el privilegio de poder ver sus espaldas nada más, y lo hizo a través de una hendidura de una peña. Mucho menos que va a descender Dios y va a tratar aquí con el hombre de esa manera. Nos consumiría por nuestro pecado. Pero Él dice su palabra que Él cubrió su gloria con un velo de carne para acercarse a nosotros y poder darnos salvación y enseñarnos el camino, a forma de que ya no tenemos excusa, porque no tenemos a nadie a quien seguir más que a nuestro Señor Jesucristo. Él es el modelo perfecto para nuestra salvación. Así que dice la palabra: ¿de quiénes son los patriarcas? Y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Aleluya. Bendito por los siglos. Amén. Cristo, lo dice la palabra del Señor, Cristo es Dios. Cristo es Dios. Pero regresamos y vamos al libro de Deuteronomio, en el nombre del Señor Jesucristo. Deuteronomio, capítulo 6. Gloria sea el nombre del Señor Jesús. Todo lo que estamos dando, lo que está escrito en la palabra de Dios. Y Deuteronomio, capítulo 6 y versículo 4. El Señor le habló al pueblo de Israel y le dejó saber esto que era sumamente importante. Y le dice en el versículo 4: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Él es nuestro Dios. Pero encontramos acá lo que acabamos de leer en Romanos capítulo 9 y versículo 5, que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas, porque es el mismo Jehová. Jesucristo dice: el que venciere en aquel día, yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Cómo es que aparece este Dios? No es que aparece por aquí otro Dios, es que es el mismo Jehová de los ejércitos.
Jehová de los ejércitos es el mismo Jesucristo. Jesucristo manifestado en carne. Él vino a morir por nosotros. Él derramó su sangre para que nosotros tuviéramos perdón a través de su sangre. Pero como no tenemos su sangre literalmente con nosotros, Él ha depositado su poder en su nombre, para que en su nombre nosotros seamos salvos, como lo dice el libro de Hechos capítulo 4 y versículo 12. Y dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ese es el nombre de Jesús, no hay otro nombre, porque en su nombre nosotros es la única forma que podemos ser salvos, a través del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que bien importante que ese nombre sea invocado en la hora de nuestro bautismo, porque estamos muriendo juntamente con Cristo y resucitando al levantarnos de esas aguas a una vida nueva con Cristo. Cristo Jesús no vino a dar a conocer títulos de Dios. Él vino a dar a conocer su nombre. Él mismo lo dijo: Padre, os he dado a conocer tu nombre, porque es el nombre de Dios el que tiene el poder para salvar nuestras almas. Así que lo escuchamos, Deuteronomio 6, versículo 4, que el Señor lo dice claramente: oye, Israel. Yo no sé quién sea que está en este momento viendo este en vivo. Puede decir: oye, Juan, oye, Pedro, oye, Marta, oye, Sonia, o quien sabe, ponga usted su nombre. Oye, nuestro Dios uno es. No te confundas, ni dejes que te confundan. Dios uno es. Y voy a hacer una pregunta. Si alguien más fuera de la Biblia dice lo contrario, que hay más Dios que uno, bueno, yo lo único que puedo decirle entonces es: ¿a quién usted le va a creer? ¿Al hombre o a la Biblia? Si la Biblia, que es la palabra de Dios, dice que Dios es uno, Dios es uno. Si la Biblia, que es la palabra de Dios, dice Jehová: antes de mí no hay Dios, ni habrá después de mí. Yo soy, y fuera de mí no hay quien salve. No hay Dios fuera de mí. Si alguien me presenta a otro, yo voy a decir: no, estás equivocado. Estás equivocado, porque la Biblia dice lo contrario. ¿Cuándo queremos encontrar a Dios? Hoy, en este día, usted se ha enfrentado a la verdad y se le pregunta: ¿a quién va a creer? ¿A la palabra de Dios o a lo que un hombre le haya enseñado? ¿O a lo que una religión pueda decir? No es ninguna religión que nos va a salvar. Quien nos va a salvar es el Señor Jesús, porque Él es Jehová de los ejércitos, porque Él es el mismo de ayer, el Dios de ayer, de hoy y mañana. Ese es Jesucristo. Dios es uno. Oye pues, oh Israel, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Bien, también vamos a buscarlo en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos aquí, y vamos a ir al libro de Santiago. Gloria sea al nombre del Señor Jesucristo. Capítulo 2, en el nombre del Señor Jesús. Santiago capítulo 2 y versículo 19. Dice así la palabra del Señor: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Oiga la palabra de Dios. Bien haces. O sea que la palabra de Dios me está diciendo a mí: Maritza, ¿tú crees que Dios es uno? No me está hablando un ángel, me está hablando la palabra de Dios. Mi nombre es Maritza. Y me está diciendo: Maritza, ¿tú crees que Dios es uno? Y me dice: bien haces. Usted que está ahí, ponga su nombre. Como dije: José, María, Ana, Sonia, Pedro, Juan. ¿Tú crees que Dios es uno? La palabra de Dios te dice: bien haces.
Pero si tú no crees que Dios es uno, ¿qué crees que te dice la palabra de Dios? Estás equivocado. Estás siguiendo por mal camino. Porque aquí se te está diciendo lo que dice la palabra de Dios. Pero es que mi pastor no puede estar equivocado. Entonces me quieres decir que la que sí puede estar equivocada es la palabra de Dios. Entonces sí que digo, Dios tenga misericordia de cualquier ser que opinara de esta manera. Porque la palabra de Dios es lo único verdadero que tenemos en esta vida. Y que ha dado testimonio de su verdad. Porque todo se ha cumplido y aún nos ha dado a nosotros la oportunidad que con nuestros ojos veamos acontecer cosas que escritas están en las Sagradas Escrituras. Así que no hay para donde nosotros nos hagamos ni tendremos excusa en aquel día. Vamos a poner en tela de juicio la palabra de Dios con la palabra de un hombre. La palabra de un hombre que hoy es y mañana no es. La palabra de un hombre que le da, que hace hasta promesas a Dios y ni a Dios le cumple, que me cumplirá a mí o a usted. Vamos a creer en la palabra de Dios, porque la palabra también dice, maldito el hombre que confía en otro hombre, porque nuestra confianza debe de estar en la palabra de Dios. Y cuando se refiere a la palabra de Dios y el hombre dice lo contrario, obviamente yo voy a creer a la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios a mí me dice que Dios es uno, yo no tengo ni que investigar nada más, ni sumar, ni restar, absolutamente nada que hacer. Dios dice que es uno, es uno. Y si yo quiero ir al cielo, y si yo quiero servirle, ¿por qué voy a contradecir su palabra? ¿O por qué yo voy a poner en tela de juicio su palabra, dudando de Dios y creyendo en la palabra de un hombre? Tendría que estar yo fuera de mis cabales para poner mi confianza mejor en la palabra de un hombre o en la palabra de una denominación, de una religión, que en la palabra de Dios. Guárdeme el Señor Jesucristo. Así que lo dice su palabra. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. También los demonios creen y tiemblan. ¿Y saben por qué los demonios creen y tiemblan? Porque los de esos demonios un día fueron ángeles que estuvieron en el cielo y no vieron a ningún otro Dios más que uno. Ellos saben muy bien, Satanás sabe muy bien que Dios es uno. Y por eso ha levantado esa falsedad de la Trinidad, para engañar al hombre y quitarle gloria a Dios, como siempre quiso quitársela desde el principio, queriéndose igualar él a Dios. Y por eso lo hicieron descender y lo arrojaron del cielo, juntamente con aquellos ángeles también que lo siguieron y que quisieron agarrar posición en el cielo, más de la que ya el Señor les había dado. Oh no, les dijo el Señor, aquí Dios. Solamente yo, dijo el Señor, como así lo ha dicho desde su palabra. Dios no ha permitido que nadie más se levante, como dice, ni antes de mí, ni después de mí. El diablo es diablo por querer igualarse a Dios. Nada se iguala a Dios. No hay comparación. Él es único. Bendito sea el nombre del Señor. Así que los demonios sí saben. Ellos creen y saben que Dios es uno. Si ellos estuvieron en el cielo, ellos no vieron a otro Dios. Ellos saben que solamente hay un Dios. Por eso es que han salido todas esas doctrinas de demonios. ¿No cree que es un gran trabajo que el demonio ha hecho? Infestar, ensuciar la mente de la gente, haciéndole creer en 3 dioses que hay en el cielo, cuando Dios es uno solo, queriendo agarrar al verdadero Dios como un mandadero. Porque eso es lo que hace la Trinidad. Creen que tienen a Jesucristo de su sirviente, diciéndole, Señor Jesús, ve tú al Padre y pide por nosotros. ¿No creen que es una ofensa para Él? Porque Él es el mismo Jehová de los ejércitos, porque Él es el único Dios, y los que entre comillas son cristianos le están orando, diciéndole que le vaya a hacer los mandados al Dios Todopoderoso. ¿No cree que eso es una burla y una grande risada que el diablo se debe de dar cuando cualquiera que esto haga esté de rodillas orando y diciéndole, Señor Jesús,
ve al Padre y pide por mí que me haga este favor o me supla esta necesidad. ¿No cree que el diablo se está riendo allí mismo, donde esté quien sea, arrodillado orando? Se debe de dar carcajadas diciendo, mira, de mandadero lo tienen, y no se dan cuenta que Él es el Dios Todopoderoso. Él es el único Dios. Satanás lo sabe, y por eso es que existen esas doctrinas, porque Él mismo las ha levantado, las ha creado. Pues la doctrina de la Trinidad no viene de ningún otro más lugar más que de la Iglesia Católica, que son iglesias paganas, idólatras. Claramente la palabra de Dios lo declara lo que realmente son, siguiendo y adorando cosas que no ven, que no oyen, que no hablan, que no pueden hacer nada ni por ellos mismos. Porque si alguien entra a esas iglesias y agarra uno de esos muñecos, lo puede agarrar y irlo a meter a una chimenea y hacerlo carbón. Puede ir a hacer sus tortillas con eso. Puede ir a cocinarse la comida. Y ese santo no se va a poder defender. ¿Por qué? Porque es un pedazo de madera. O es un pedazo tal vez de tierra, ¿cómo se llama? De lo que hacen de barro. Es un pedazo de barro nada más. Nuestro Dios no es barro. Nuestro Dios es espíritu y nuestro Dios es santo. Nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios es un Dios que escucha. Nuestro Dios es un Dios que obra en nuestras vidas. Alabado sea el nombre de Jesús. Y nuestro Dios es un Dios que se deja sentir en nosotros también. Así que la palabra del Señor, como lo dijo en Deuteronomio: oye Israel, Jehová, vuestro Dios, Jehová, uno es. Santiago, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, porque Dios es uno. Porque Jehová lo viene diciendo desde el principio: no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone que no hay Dios fuera de mí. Lo dice la palabra de Dios. ¿Por qué vamos a ser necios en querer sacar más dioses cuando la palabra nos deja saber claramente no existe? ¿Y para qué quieres más? Si Él es el Todopoderoso, Él no necesita ayuda. Él es el Dios Todopoderoso, así como Él se presentó también a Abraham diciéndole: anda, sé perfecto delante de mí, porque yo soy el Dios Todopoderoso. En el libro de Tito, gloria sea el nombre del Señor, en el libro de Tito, capítulo 2 y versículo 13, mire cómo Tito llama. Tito 2 y versículo 13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos dioses hay? Dios es uno. ¿Quién lo dice? Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. ¿Cómo ha llamado el Señor Jesucristo? Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Que dijo Jehová que Él es el único que salva y que fuera de Él no hay salvación. ¿Por qué acá encontramos a Jesucristo como el único, como el gran Dios y Salvador Jesucristo? ¿Es que acaso es otro Dios? ¿Apareció de repente? No, es porque es el mismo. Él lo viene diciendo: yo mismo, yo el primero, yo el postrero. Claramente lo dice la palabra del Señor. ¿Por qué lo llama así Tito? Gran Dios y gran Salvador Jesucristo. Él es el Señor. En primera de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16, esto es lo que sucedió. Dice el 16: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad.
Dios fue manifestado en carne. ¿Quién? Dios. ¿Qué dijo Jehová en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4? Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. ¿Y qué nos está diciendo 1 Timoteo 3:16? Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El libro de San Juan, capítulo 1, también lo dice claramente, que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y si seguimos leyendo hasta el versículo 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. En el versículo 10 dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Amén. Mas los suyos no le recibieron. Y en el versículo 12 dice, mas a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios, a los que creen en ¿qué? En el nombre de Jesús. Amén. Porque conocer el nombre de Jesús es conocer que Él es el mismo Jehová de los ejércitos. Así también dice la palabra del Señor, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, en el libro de Apocalipsis, capítulo 22. Gloria sea el nombre del Señor Jesús. Si usted se da cuenta, estamos escudriñando las Escrituras. Estamos abriendo un libro, otro libro, y estamos hablando del mismo Dios. Ahí en Apocalipsis, capítulo 22 y versículo 12, dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. El primero, nada en medio, y el último. Yo soy el mismo desde el principio. Claramente lo dice el Señor Jesucristo. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, o sea, los que se bautizan. Los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Eso es lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor es sumamente bondadosa para con todos nosotros, abriéndonos el entendimiento, dándonos a conocer verdaderamente quién es Él, para que nosotros podamos acercarnos verdaderamente al trono de la gracia. Dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis también, dice el apóstol Juan, de cuando él vio la visión, dice así en el nombre de Jesús, en el versículo 17, capítulo 1 y versículo 17, dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Tengo las llaves de la muerte y del Hades.
En otras palabras, yo soy el que tengo el poder de abrir o cerrar el infierno. Yo soy el que tengo el poder de dar vida o de quitarla, como lo dijo también en el Antiguo Testamento Jehová. Dice, he aquí, dice, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves ¿de qué? De la muerte y del Hades. Él tiene las llaves de la muerte. Él tiene el poder de dar la vida y de quitar la vida. ¿Qué dijo Jehová? Yo soy el único que tiene el poder de dar vida y de quitarla. Pero ¿en quién están estas llaves? Dice la palabra del Señor, que las llaves están en las manos. ¿De quién? De Jesucristo. Él es el que tiene el poder de la muerte y es el que tiene también el poder de la vida. Por eso Él se lo dijo también a Marta, estando aquí en la tierra, y también no solamente lo dijo, también lo dio a demostrar con hechos, diciendo nada más, saliendo su voz allá en aquel sepulcro donde estaba Lázaro, y nada más dijo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro se levantó, porque el que tiene el poder de dar la vida estaba ahí mismito. Él es la vida. Lo dice claramente la palabra del Señor. Él es la resurrección. Él es el camino. Él es el Dios Todopoderoso. San Juan capítulo 14. Y con esta vamos a ir finalizando. Ya en el nombre del Señor Jesús. No porque no tengamos más que dar. La verdad hay muchísimo. Hay muchísimo más, pero no queremos también que sea demasiado a forma que no pueda usted asimilarlo. Yo creo que con esto puede suficiente para reconocerlo. Y luego seguiremos estudiando la palabra de Dios. Y todo lo que acá usted aprenda, lo aprenderá de la palabra del Señor. Dice en San Juan capítulo 14 y versículo 5, en el nombre de Jesús, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Le está diciendo que Él es la vida. Por eso es que Él tiene el poder de dar la vida o de quitar la vida. Lo mismo que Jehová de los ejércitos nos está diciendo en el libro de Isaías, que Él es el único que da vida o puede quitar la vida. Aquí Jesús dice que la vida es Él. Amén. Que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida y que nadie viene al Padre. No es que el Señor Jesús no supiera, amados hermanos, expresarse también. Porque estamos hablando, nadie viene, dice. No dice nadie va. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto, le dijo el Señor. Y luego Felipe pregunta. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Oiga la respuesta del Señor Jesús. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. ¿Y no me has conocido? Dando a conocer claramente, me estás preguntando por mí mismo. Y yo he estado aquí contigo tanto tiempo. Es lo que dice la palabra. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Acuérdense que la humanidad solamente era cubriendo la gloria de Dios. Pero era Jehová de los ejércitos, rescatando ¿a qué? A su pueblo. Su palabra dice, creerle dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo
por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De otra manera, si no puedes creer, le digo, por mi palabra, cree por las mismas obras, Felipe. Cree por las mismas obras, Tomás. Pero esto fue, amén, cuando aún el Señor no había sido sacrificado. Porque más tarde encontramos en una ocasión que el Señor Jesucristo se presentó a los discípulos y más tarde, no estando Tomás ahí, y más tarde vino a Tomás y le contaron, el Señor nos visitó y luego dijo él que si no metía el dedo él en el hueco de su mano o en su costado, no creería. Más tarde el Señor se le presentó. ¿Y qué hizo Tomás? Le digo, Señor y Dios mío, le dijo. ¿Por qué? Porque pudo ya reconocerlo verdaderamente cuando ya el Señor se le manifestó glorificado también. Amados hermanos, realmente no sé en qué se puede sostener alguien que quiera creer lo diferente a lo que dice la palabra de Dios. Pues la palabra de Dios lo dice muy claramente y hay infinidad de escritura acerca de nuestro Señor Jesucristo, de que Él es el mismo de ayer, el de hoy y por los siglos, que Él es el Jehová de los ejércitos manifestado en carne. Cuando el ángel se le apareció a María y le dejó saber que de ella iba a nacer un ser que iba a ser por medio del Espíritu Santo. Y estando María desposada con José pensando en estas cosas, él estaba atormentado pensando en dejar a María, porque María se había encontrado encinta. Pero un ángel del Señor se le apareció en sueño a José y le dijo así, en el nombre de Jesús, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Leemos en el capítulo 1, en el nombre del Señor Jesucristo, capítulo 1, versículo 20 de Mateo. Mateo 1, versículo 20. Dice así la palabra del Señor. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. O sea, el Espíritu Santo, Dios es Espíritu, ¿verdad? Y es Santo. Y luego le dice en el versículo 21, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Quién es el que salva? Jesús. ¿Quién es el que salva? Jesús. ¿Y salvará al pueblo de quién? A su pueblo. Él no dice porque él salvará al pueblo de su padre o al pueblo de su abuelo o quién sabe qué le han enseñado. La palabra dice porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y eso es lo que ha sucedido con nosotros. Que él vino, murió en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. Pero no fue una mano extra de Dios. Fue Dios mismo manifestado en carne. No sé de qué otra forma más la palabra de Dios nos pueda decir esto, porque estas no son mis palabras, es de la palabra de Dios. Dios fue manifestado. Dios fue manifestado en carne. Y aquel verbo, ¿qué es el verbo? Es la palabra. Aquella palabra se hizo carne. Usted puede decir, pero ¿y cómo la palabra se puede hacer carne? No me lo pregunte a mí, porque esas cosas realmente solamente las puede hacer Dios. Esas cosas solamente Dios en su gran poder
ha hecho todas estas grandes maravillas para salvación a nosotros. La palabra del Señor no engaña a nadie. La palabra del Señor es muy clara, y el que en verdad le busca, le encuentra. Pero si en verdad estamos buscando al Señor, si estamos buscando estar nosotros correctos o querer decir que aquella denominación, aquella religión está correcta, allá usted. Pero lo que dice la palabra de Dios es que Dios es uno y que el mismo Jehová de los ejércitos es el Dios manifestado en carne. Y lo hemos comprobado con la palabra del Señor claramente, que no son cuentos, no son imaginaciones, no es que de un versículo se ha tomado nada más y se ha hecho una religión, como muchas religiones se basan en un solo versículo, sino que hemos escudriñado las Escrituras y hay aún muchísimas más. No podemos cambiar la palabra del Señor. La palabra del Señor es sumamente clara, y los que queremos verdaderamente conocer a Dios, no se nos hará difícil reconocer y aceptar la verdad, porque eso es lo que buscamos, la verdad que nos puede salvar nuestras almas. Y para finalizar, ya dije varias veces que iba a finalizar, la verdad es maravilloso hablar del Señor, y si nos detenemos es porque ya el Espíritu del Señor nos dice hasta aquí, pero la verdad es de que hablar de Dios no hay fin, pues Él es inmensamente grande. Pero le voy a leer unos versículos en el nombre del Señor Jesucristo, en el libro de San Juan capítulo 1, y dice así: en el principio, lo que estaba diciendo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo, la palabra. Por eso es que encontramos en Génesis que el Señor dijo: sea la luz, y la luz fue hecha solamente a través de su palabra. Sepárense las aguas, y sucedió. Y así el Señor, con su palabra, creó los cielos y la tierra. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Oiga, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Absolutamente nada. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este es Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, hablando acerca de Juan el Bautista. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. Él venía nada más, Juan, dando testimonio de lo que venía. Y luego dice el versículo 10: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Pero es mucho más triste que aún en este tiempo el mundo siga desconociendo quién es su Creador y no conozca quién verdaderamente es Jesucristo. Versículo 11: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. ¿Lo recibieron al Señor los judíos? No lo recibieron, lo mataron. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Versículo 14: y aquel Verbo fue hecho carne. ¿Quién era el Verbo? La palabra. Y aquel Verbo fue hecho carne. ¿Quién es Jesucristo? El Verbo de Dios.
¿Y quién es el verbo? El verbo es Dios. El que es desde el principio, el primero y el último. El que Él se haya despojado de su gloria y sus riquezas y se haya hecho como uno de nosotros, un ser humano, un hombre. Eso no le quita su gloria, eso no le quita quién Él es. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Quién ha habitado entre nosotros? Jesucristo. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este es Jesús, Jehová de los ejércitos, manifestado en carne, un Dios desde Génesis hasta el Apocalipsis. Y en su misericordia, aún en estos tiempos que la venida del Señor está más cerca que nunca, Él sigue revelando su nombre. Él sigue revelando quién es, para que el que en verdad le haya estado buscando, pero lamentablemente llegó a un lugar donde lo que le dieron fue engaño y no le presentaron verdaderamente el verdadero Dios, porque a Jesucristo sí lo agarran para presentarle. Dice: cree en el Señor Jesucristo como tu único, dice, como tu único Salvador. Y la gente levanta la mano y dice: creo como mi único Salvador. Pero cuando le van a bautizar ni le mencionan su nombre. Allá vienen y le mencionan 3 títulos: Padre, Hijo, Espíritu Santo. No son los títulos que salvan. No son los títulos que descendieron del cielo. La palabra del Señor dice que descendió del cielo el nombre de Jesús para salvación a nosotros. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Porque el ángel le dijo, y su nombre será Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No hay otro. Sabemos que al venir al Señor no traemos el conocimiento. Y como ovejitas nos dejamos muchas veces guiar y creemos lo que nos dicen. Porque tal vez no hemos nosotros mismos escudriñado o no ha sido el tiempo que Dios ha escogido para que usted conozca la verdad. Pero hoy que el Señor le muestra su verdad, ¿qué va a hacer usted con esta verdad? ¿Qué va a hacer? Va a ir y va a buscar que esta verdad la apruebe otro ser para que le diga sí, está bien, está en lo correcto. Como normalmente hace mucha gente. Dicen, bueno, yo creo, pero le voy a ir a preguntar a mi pastorcito a ver qué dice él. ¿Y qué tiene que decir él con la palabra de Dios? ¿Qué tal y Dios no quiere revelarle a su pastor? ¿Qué tal si aún ese pastor, porque no todos los pastores son pastores de Dios? Por eso es que vemos tantos malos testimonios y tantos insultos de tantas cosas malas que se ven con esos falsos ministros. Ministros que no son de Dios, que andan nada más por sus ganancias deshonestas. Allá hacen unos grandes desórdenes y unas grandes barbaridades. Y que el que no conoce nada de Dios, que dice, mire cómo son los pastores. No, Señor. Diga, mire cómo es ese pastor. Dé nombre y dirección de quién está hablando. Porque no todos los pastores somos de esa índole. Es más, la mayoría de pastores son muy pocos los pastores verdaderos. Hay que llamar las cosas por su nombre. Un pastor hace algo malo, déjeme decirle que un verdadero pastor del Señor no va a hacer absolutamente nada que manche el evangelio del Señor Jesucristo. Esos son los que parecen ovejitas, pero son lobos. Son lobos rapaces que nada más han escondido sus uñas y sus colas. Pero es necesario leer la Biblia. Pero como decía, hay gente que dice, voy a ver qué dice mi pastorcito de esto. ¿Qué tiene que ver otro hombre o otro ser humano acerca de la salvación de su alma? ¿No es solamente la palabra de Dios? Y si la palabra de Dios me lo dice, yo no necesito que me lo apruebe nadie más. La palabra de Dios lo dice y lo dice. Y si el pastor, el misionero, el evangelista, el presbítero, quien sea, no lo quiere entender, ese es su problema.
pues Dios sabe a quién llama. Si a aquella persona Dios no se lo ha querido revelar, Dios sabe por qué. Así que mi consejo es: no pongas tu esperanza en un hombre. No confíes en un hombre, confía en Dios. Si vas a confiar tu alma, confíala en Dios. La salvación no puede depender absolutamente de nadie más. Es solamente entre el Señor y yo. Para eso tenemos la palabra de Dios. Entonces, hermana, que no hay pastores, sí hay pastores. Pero los pastores no estamos para nosotros vanagloriarnos, ni recibir gloria, ni ponernos en pedestales. Estamos para guiar y enseñar al pueblo a obedecer los mandamientos de Dios y enseñarles a amar y respetar al Dios Todopoderoso. Y dejarnos guiar solamente por lo que dice la palabra de Dios. Espero que haya sido de bendición para su vida y que haya tomado notas. Si no agarró notas, regrese, el video quedará ahí y usted puede regresar a escucharlo, como también agarrar las citas bíblicas para que usted, con más tiempo y un tiempo para meditar en el Señor, comience a leerlos y el Señor en su bondad le revele su verdad y le haga libre en el nombre de Jesús. Así, amados hermanos, iglesia del Señor y amigos, ha sido una gran bendición el poder estar en esta hora con ustedes compartiendo la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo, la cual un día será levantada de esta tierra, porque Dios viene muy pronto por su iglesia. Dios les bendiga, Dios les guarde y Dios tenga misericordia de todos los que le buscan y abra el entendimiento y resplandezca su luz en sus vidas. Padre Santo, en tu nombre, Señor, tuyas son las almas, Señor. Tú las conoces, Padre Santo, a cada una, Señor. Tú conoces quiénes son tus ovejas, Padre Santo. Yo te ruego que en esta hora te glorifiques, Señor, porque estoy segura, Padre Santo, que allá al otro lado de esta cámara, Señor, hay almas que también te pertenecen a ti, Señor, que tú eres su Dios y tú las guiarás, Padre, a tu verdad en el nombre de Jesús. Gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que la bendición del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Dios les bendiga y Dios me lo guarde. Amén. Hasta pronto.